Segunda parte, hoy 28 de julio, grupo de ética y medicina, viendo el sistema de desarrollo para vivir bien en Bolivia. Fica bom com manteiga e sal. Esqueceu de comprar manteiga. Não, você não come com manteiga e sal. Então frita. Come frito só. Tá muito mole pra ficar. Sabe, ela frita, ela só demora mais. Fica encharcada de óleo. Bueno, sigamos. Desarrollo integral y economía plural. Esto ya vimos. Gestión pública y justicia plural. Las instituciones del Estado han diseñado y aplicado políticas eficientes y efectivas basadas en evidencia orientada a una agenda de derechos y protección social que promueven una convivencia sin violencia, una democracia intercultural y partidaria en igualdad de condiciones, con acceso a servicios públicos de justicia, seguridad ciudadana y sectoriales de calidad, en diálogo permanente y participación efectiva de la sociedad civil. Erradicación de la pobreza extrema. ¿Cuáles son las metas? Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada. Cambiar la pobreza social. Combatir la pobreza espiritual, tanto en el ámbito religioso como económico o monetario. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir y no ser flojo. La gestión pública transparente con servidores públicos éticos, componentes y comprometidos que luchan contra la corrupción, sistema judicial transparente que garantiza justicia para todos y todos. Seguridad ciudadana para una vida sin violencia, gobierno multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología. Dentro de lo que es la gestión pública y justicia plural, seguimos con los indicadores. Ver la tasa de incidencia de la pobreza extrema y la tasa de incidencia de la pobreza moderada, más la pobreza social y la espiritual, dentro de la parte religiosa y la económica, obviamente. Porcentaje de planes territoriales de desarrollo integral, compatibilizados por el órgano rector que cuentan con indicadores con enfoque multidimensional. Número de planes de política criminal, con enfoque integral y preventivo diseñados a aprobar las entidades estatales componentes y basadas en evidencia. Relación porcentual de sentencia respecto a los juicios iniciados en materia plural y relación porcentual de detenidos preventivos. Interculturalidad, descolonización y despatriarcalización. Se ha contribuido al ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas, de acuerdo a sus instituciones, saberes, conocimientos, normas y procedimientos propios en el marco de la democracia e interculturalidad para vivir bien. ¿Por qué? Porque bueno, no es lamentable, porque en Bolivia tiene bastante cultura quechua, aymara, guaraní,
ayorea, afroboliviano, bastante diversidad de género, ¿ya? Pero todos están bajo un mismo manto, que es el gobierno o del Estado, que es de Bolivia. Así que por eso se dice que debería hacerse como unas alas, ¿para qué? Para abrazar a todas estas zonas rurales que tienen bastante o diferente cultura, tanto religiosa, étnica o alimentaria. ¿Para qué? Para que ambas tengan el acceso o la misma opción de poder ¿qué? Acceder a un derecho de vivir bien, sin pobreza, con una buena escolaridad y que sea accesible al sistema de salud básico. Entonces, dentro de la erradicación de la pobreza extrema, vemos que la meta en Bolivia no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de porcentaje y esclavismo y explotación en el trabajo infantil. Eso sí, no hay explotación en el trabajo infantil, pero sin ir tan lejos, aquí en el primer anillo, en cada semáforo, hay niños menores de 10 años pidiendo un peso, haciendo malabares para tener algo que comer. Así que es verdad que no es esclavismo, es necesidad. Combatir la discriminación y el racismo, eso es por ley y está en un decreto impugnado por ley. Combatir la pobreza espiritual, en todos lados tenemos iglesia y tenemos la evangelización de la palabra, obviamente. Construir un ser humano integral para vivir bien. ¿Qué significa construir un ser humano integral? Que sea un ser humano que esté orientado, consciente en todas las acciones que realice, que tenga un propósito su carácter de vida, que tenga un propósito toda acción que realice sea para un beneficio tanto mutuo, ya propio, como de las personas que están a su alrededor, que no sea una acción, ¿cómo se dice? Una acción individualista, para vos solo, digamos. La soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir y no ser flojo. Sistema judicial de transparencia que garantiza justicia para todos y todas. Gobierno multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología al alcance de todas las personas, tanto de la parte de los ejes principales como de las zonas rurales. Disfrute y felicidad. Las metas: promover los derechos del pueblo boliviano y de la madre tierra para vivir en una sociedad justa, equitativa, sin pobreza. Práctica y fortaleciendo de las virtudes humanas y solidarias para llevar una vida armoniosa. Indicadores: número de territorios indígenas originarios campesinos, porcentaje de planes sectoriales, intersectoriales y territoriales, número de políticas de protección y salvaguardar las implementadas para pueblos o comunidades indígenas, número de sistemas de información oficiales que integren la información desagregada por pertenencia étnica, pueblo indígena, originario, campesino y afroboliviano, número de ministerios y gobernación cuentan con instancias creadas para la lucha contra el racismo y toda la forma de discriminación. Se ha fortalecido el ejercicio de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, promoviendo una vida sin violencia y formulación e implementación de leyes políticas y provisión de servicios y propuestas sensibles al género de derechos de la niñez, acorde con los compromisos internacionales que promueven la igualdad de género y generar la descolonización y la despatrialización. Comité Directo Nacional. Ministra de Salud, ¿ya? Está liderado por el Comité Técnico Integral, CTI, ¿ya? ¿Abarca qué? Agrupa un grupo interagencial de comunicación, de operaciones, y estos se subdividen en educación, salud y saneamiento, desarrollo integral y economía plural, gestión pública y justicia social, interculturalidad
y descolonización. Y lo que vimos, la despatrialización, empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes. Jóvenes, este tema que hemos visto así a la rápida, ¿ya? Es un preámbulo de qué es la salud en Bolivia y cómo el gobierno ha planteado todas las normas. ¿Para qué? Para que tanto la pobreza, el analfabetismo, el ambiente y la salud puedan convivir. Pero obviamente no se puede llegar hasta el último rincón, lo cual debería hacerse, porque todos bajo ley y derecho están por decretos está dentro de la política de Estado que todos sean accesibles a un centro de salud, tengan saneamiento básico y agua potable. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Le voy a compartir la pantalla. El tema que vamos a ver ahora es el tema de la patogenicidad de bacterias, protozoos y hongos. ¿A qué me refiero cuando tocamos este tema? Conceptos básicos. Por si acaso, apréndanse bien estos conceptos básicos, porque créanme, lo voy a hacer como pregunta de examen. Opción múltiple o de falso y verdadero. Patogenicidad. ¿A qué se refiere cuando hablamos de patogenicidad? Nos referimos a la habilidad de un microorganismo de causar una enfermedad. ¿Alguno de ustedes le estoy preguntando, espero que responda uno por lo menos? ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de patogenicidad? Ya, perfecto. Puede ser la dengue. Sí, está bien, perfecto. Microorganismos, perfecto. O puede ser otro, la malaria, el plasmodium, el rotavirus, que es un virus que lo adquirimos por la vía oral, en las aguas contaminadas, los alimentos pasados ya, lo ingerimos y esa bacteria que produce nuestro organismo, una infección intestinal. Perfecto. Muy bien, Jackson. Virulencia, grado de patogenicidad del organismo, ya sea mayor o menor. Ustedes han llevado todas estas definiciones de patogenicidad, virulencia en la materia de parasitología, o sea, conocen. Estamos haciendo solamente un hincapié para que tengamos la idea y no nos olvidemos, chicos. Cuando hablamos de factor de virulencia, ¿a qué nos referimos? A la característica, sea estructural o bioquímica, de determinar la virulencia de un organismo. ¿Por qué las bacterias pueden ser patógenas? Obviamente, vamos a recordar, una bacteria tiene su cápsula, tiene su pared celular, ya, bien clara, vemos aquí de azul oscuro, tiene su membrana celular, esta rojita, su ADN, obviamente, todos tenemos su ADN, el pelo o los pilis que llamamos filis, el nucleoide, este lila, el citoplasma, obviamente, lo que envuelve, ya, su flagelo o la cola, digamos, el ribosoma, los puntitos que estamos viendo acá, mesosoma, el espacio, y el plasmidio. Ya, esta es la anatomía, se podría decir, de una bacteria. Pero chicos, cada parte anatómica de esta bacteria, créanme, tiene una función. ¿Para qué? Para causarnos la enfermedad y para que esta enfermedad se replique y se quede más tiempo en nuestro organismo. Vamos a ver cuál de estas partes es la que realmente nos produce la infección y nos causa daño. Por ejemplo, la cápsula bacteriana. Aquí está la cápsula bacteriana. Miren, vamos a hablar de la cápsula bacteriana. Algunas bacterias poseen una estructura externa gruesa llamada cápsula. Ya vemos aquí toda esta cápsula externa gruesa llamada cápsula. Rodea la pared celular este negrito, ya, rodea la pared celular, presente en bacterias de gran patogenicidad, constituidas principalmente por heterosacáridos, tienen propiedades antigénicas.
Antigénica significa que inducen respuesta inmunológica. ¿Cuáles son las funciones de la cápsula en las bacterias que la poseen? ¿Cuál es la función de la cápsula en estas bacterias, las que producen la enfermedad? Por si acaso, Jackson, en el dengue es un virus. Aquí vamos a hablar de bacterias para que no se vayan a confundir. Sí, sí. Mejora la difusión y regula el intercambio de nutrientes. Perfecto. Actúa como barrera protectora frente a la adhesión de elementos extraños, como ser cuáles. Ahora sí, virus, bacterias y células fagocíticas. Aquí está. ¿Dónde está? Todo esto aquí hay las células fagocíticas que están dentro del ADN. Favorecen también la adhesión a la célula, favorecen la adhesión de la célula a los tejidos. Eso en cuanto a lo que vemos de la cápsula bacteriana. En cuanto hablamos de la pared celular, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pared celular? Está presente en todas las bacterias, excepto en los micoplasmas. La pared celular, ¿ya?, es rígida y rodea la membrana plasmática. Todo esto. Aquí está la membrana plasmática. Y es rígida la pared celular. Constituida por peptidoglucanos, que es heteropolímero de azúcares y aminoácidos. Entre sus funciones están las de proporcionar soporte a la célula y soportar grandes presiones osmóticas al interior. ¿Cuáles son las diferencias de la pared celular en bacterias gram positivas y gram negativas? Aquí vemos la membrana, el citoplasma, el cuerpo de la inducción, el núcleo o el ribosoma, membrana, ya. La membrana, ¿cuál es la diferencia de esta? Es en la membrana. Aquí se ve la diferencia. Obviamente las membranas gram positivas y las gram negativas. En las gram negativas la membrana es más gruesa ya, y que es lo que influye que evite que nosotros le hagamos daño cuando atacamos con antibióticos. Esa es una de las diferencias. Pilis o flagelos. Flagelos, ¿no ves? Este es el flagelo para que se ubiquen. Pili y flagelos. Aquí están los pilis y los flagelos. Flagelos. ¿Qué son los flagelos? Los flagelos son estructuras formadas por evaginaciones, o sea, proyecciones de la membrana plasmática que atraviesa la pared celular. La posición y cantidad de flagelo es un elemento de clasificación de la especie bacteriana. La función de ambos es esencialmente de movilidad. Flagelos. Flagelos. Ahora los pilis, cuando poseen función exclusivamente de movimiento o de fijación, suelen llamarse fimbrias. De forma indirecta, la movilidad de esta estructura impide la detección y la fagocitosis de estas bacterias por células fagocíticas. Hay unos pili especiales, que es el pili F, que tienen función de intercambio genético, pues a través de ellos las bacterias intercambian partes de su ADN, plásmido. Los pili son los pelitos y los flagelos son estos largos, por si acaso, chicos. Lo que estábamos hablando acá, las bacterias intercambian las partes de su ADN, plásmido. Aquí está, plásmido. El ADN bacteriano, ¿ya? Y los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son moléculas de ADN circular. Vemos aquí, moléculas de ADN circular, perfecto. Con un tamaño menor que el cromosómico. Se replican de forma independiente del cromosoma bacteriano, ya que tienen su propio origen de replicación. En los plasmidios hay genes especiales de resistencia a drogas, antibióticos e incluso metales pesados que permiten a la bacteria sobrevivir en ambientes muy adversos. Genes de resistencia streptomicina, gen de resistencia al cloranfenicol, el CM,
el TC, gen de resistencia a la tetraciclina, AM, gen de resistencia a la ampicilina, y el HG, gen de resistencia al mercurio. ¿Cómo se da el mecanismo de transformación bacteriana? ¿Cómo se inicia? La bacteria que se transforma en resistente toma el ADN libre, ¿ya? El ADN libre, ¿ya? De una célula bacteriana muerta. A medida que este ADN se une a los complejos existentes en la superficie bacteriana, las enzimas, ¿ya? Enzimas. ¿Qué están las enzimas? ¿Ya? Las enzimas rompen una cadena de nucleótidos, mientras que la otra puede integrarse al cromosoma de la bacteria receptora. Aquí se integra. Aquí se integra. Si se fijan, aquí ya rompió y se integra. Este es el nuevo donante. Aquí pasó y estuvo aquí el plásmido y aquí se integró nuevamente. Sabemos que es en forma de anillo circular. ADN, nucleótidos, ¿ya? 4, la cápsula, bien. Aquí está la enzima. La pared celular. Fosfolípidos, 6. Estas bolitas que ven acá. La membrana, toda esta es la membrana de la pared celular. Y el intercambio bacteriano que se da acá cuando atraviesa este ADN, ¿ya? Factores de patogenicidad bacteriana. ¿A qué se refieren estos factores de patogenicidad bacteriana? Las bacterias no matan directamente a otras células. La patogenicidad de una bacteria está determinada en gran medida por las proteínas, que son las enzimas, que secretan al medio y que afectan alguna manera de célula hospedera, célula a la que se han adherido acercándose. Esto de acá. Algunas toxinas favorecen la adhesión de la bacteria a su hospedero. Otras afectan las células hospederas por cambios indirectos del medio extra y intracelular, que son las exotoxinas y las enotoxinas, y por tanto de su homeostasis. Entre las enzimas se puede encontrar o nombrar cuáles: la coagulasa, hemolicina, leucocideína, hialuronidasa, enterotoxina, toxina esfolítica, proteína A, catalasa y toxina de shock térmico, con la abreviatura SST-1. Mecanismos, resumen e infección por bacterias. Las bacterias que son patógenas afectan al sistema de defensa o inmunológico del huésped. Hay intercambios que se producen en las proteínas de superficie de las bacterias, favorecen la adhesión a las células infectadas y evitan reconocimiento de las células defensivas. 1. ¿Dónde estamos? Acá. 2. Las fibras de las bacterias se adhieren a las células infectadas. Estas son las fibras de las bacterias. Se adhieren aquí a las células infectadas. Estas son las fibras de las bacterias, se adhieren a esta célula que es la célula infectada. Cambios que se producen en las proteínas de superficie de las bacterianas impiden la adhesión de los anticuerpos. Acá. Aquí los anticuerpos. Impiden esta adhesión de los anticuerpos a la bacteria. Las bacterias liberan proteasas que degradan a los anticuerpos. Liberan proteasas. Estas bacterias liberan una proteasa que degradan a este anticuerpo. El flagelo bacteriano que evita la fagocitosis. Estos flagelos bacterianos evitan que las fagociten, que las destruyan a las bacterias. La cápsula bacteriana que impide la fagocitosis. Obviamente, la cápsula bacteriana que tiene impide que se lo coman. El plásmido con genes de resistencia aquí adentro, en forma circular, no se olviden, ¿ya?
Y la liberación de la hialuronidasa y otras enzimas que degradan la matriz extracelular facilitan la dispersión de las bacterias. Acá. Protozoos patógenos. ¿Qué son los protozoos patógenos? Son organismos eucariotes unicelulares. Son heterótrofos y se pueden reproducir sexual o asexualmente. Pueden atacar de forma directa o indirectamente a través de un agente transmisor o un vector. Tienen diversos mecanismos de entrada al organismo y causan infinidad de trastornos. Ejemplos de protozoos patógenos. Plasmodium malariae, causa de la enfermedad de paludismo o malaria. Su vector más común, ¿cuál es? El mosquito anófeles. Aunque existen otros insectos que también pueden transmitirlo. Y el efecto es mortal de la malaria. La entamoeba histolítica ataca al ser humano y los cánidos causan la amebiasis, que incluye la colitis y abscesos hepáticos. En seres humanos hay cerca de 50 millones de infecciones anuales, como la OMS declaró en el año 2014. Se introducen en el organismo a través del alimento, o se de mal lavado o la mala higiene y contaminación por las heces fecales. El Trypanosoma cruzi, conocen que es el responsable del Chagas. Responsable de la enfermedad conocida por el mal de Chagas, MASA. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente entre 15 y 17 millones de personas infectadas anualmente. Produce fiebre, miocarditis, meningoencefalitis, entre otros, con una alta incidencia de muerte. Este Chagas aquí en Bolivia, o este bichito, el Trypanosoma cruzi, más frecuente se da en donde, en las casas que son construidas por adobe o personas que tienen las esteras, las famosas, las cañas, y donde la ponen en el piso y se echan, ahí vive el Trypanosoma cruzi o la vinchuca famosa. Y es ahí donde nos pica y lamentablemente nos produce la enfermedad con la cual tenemos que aprender a sobrevivir durante toda la vida. Hongos patógenos. Cuando hablamos de hongos patógenos, son organismos eucariotes que pueden ser unicelulares y pluricelulares. Son heterótrofos, pueden reproducirse sexual o asexualmente. Al igual que las bacterias, poseen varios mecanismos para causar patogenicidad, como ser contacto con la célula hospedera y por adhesión, secreción de endo y exotoxinas, que son las proteasas, fosfolipasas y elastasas, secreción de mecanismos secundarios termoestables, induce procesos inflamatorios, resistencia a mecanismos de defensa con fagocitosis, impiden la detección por su gran movilidad por los flagelos, a eso se refiere. Y aquí vemos las imágenes de la Candida albicans, lo que produce, la Cryptococcus naephorus, que van por los gatos, la cromoblastocistosis, la lesión en el pie, en la planta de los pies, y la onicomicosis, hongo de las uñas. Suele ser causada por muchos tipos de hongos, entre ellos la cándida, el acroneomium y el Bacillium spp. Chicos, este es el tema de los agentes patógenos que quería mostrarles, ¿ya? Les voy a mandar nuevos enlaces y vamos a ver el video de YouTube que he preparado para este tema.